Seguidamente va a tomar la palabra un hombre de fe, un sacerdote valiente que nos recordará uno de los grandes crímenes silenciados por la izquierda y por sus cómplices, la brutal persecución religiosa que sufrió España durante los años previos y durante la Guerra Civil. Con todos ustedes, el padre Jesús Calvo Pérez. Queridos camaradas, católicos españoles y gente con la cabeza todavía sobre los hombros, que va quedando poca, gracias a la benignidad del Señor Benigno, estoy aquí invitado a conocer esta entidad de defensores de Oviedo y darles unos datos que tengo tantos que estaría aquí hablando horas desde la razón y desde la fe. Soy filósofo antes que teólogo, pero lo que está pasando en la Iglesia y de lo que está pasando... Sí, gracias. Lo que está pasando también en la historia, de ambas cosas sé, y contaría demasiadas cosas. Voy a resumir un poco por encima una serie de pensamientos y de ideas para que tengan cosas claras, atacando siempre los tópicos, que es de lo que nos están infectando. El tópico es un dromedario ideológico. Tiene chepa, pero le sobra la chepa y le faltan las fuerzas. Es decir, el tópico viene siendo una nube, una niebla que oculta una realidad estricta. Y porque no tenemos ahora conceptos estrictos, estamos confundiéndolo todo. Por ejemplo, franquismo. Da la dimensión o la idea de que un señor hizo una ideología por su cuenta y riesgo de tirano. No, señor. Franco estuvo al servicio de una ideología, la católica, la que heredó también del concepto de lo que tiene que ser una sociedad, como Dios manda, traída del falangismo, de aquel mártir José Antonio Primo de Rivera, que ya trazó los rasgos en sus conceptos, que después voy a leer algunos para recordarles. Y Franco continuó la obra de Miguel Primo de Rivera, que quedó truncada con aquel espanto de Alfonso XIII. El hombre quedó solo, marchó a París, se exilió y prácticamente su obra, que había comenzado ya librando a España de la guerra de Marruecos y por lo tanto trayendo también una solvencia económica al Estado, que estaba empeñadísimo, se acabó ahí su carrera, se dejaron solo, marchó. Franco entonces continuó la obra que había comenzado Primo de Rivera, siendo José Antonio como un puente que unió dos épocas. Y por tanto, la historia de Franco, mal llamada franquismo, yo la llamaría nacional catolicismo, porque el catolicismo fue lo que inspiró las leyes, y en la unidad de Iglesia y Estado está la unidad patria. Sin ella no puede haber verdadera unidad cuando la ley civil no se inspira en la ley de Dios, en el orden divino. Por esto, en la medida en que el mundo se descristianiza, no concibe un concepto de autoridad firme, no concibe una pena capital justamente puesta. El liberalismo nos está prohibiendo hablar de conceptos exigentes. Y entonces el tópico lo que hace pues es más bien disimular la realidad y quedarnos dando la razón a los vagos, vagantes y maleantes. Se me ha pedido que hable concretamente de los mártires, los que hubo exactamente en aquella 11ª cruzada, dicho por Pío XII. La 11ª cruzada. Fueron 10 las cruzadas oficiales, pues la nuestra fue la 11ª. ¿Por qué? Porque fue una guerra ideológica del salvar el catolicismo y el alma española o de dejarlo caducar todo. Infiltrado por la masonería, por supuesto. Por lo tanto, fue una guerra, la Santa Cruzada Nacional. Y por esto la persecución fue religiosa, que tendrá que ver la religiosidad para dos ejércitos que se enfrentan por una cuestión política. No fue política, fue religiosa, fue ideológica. Y por esto Pío XII habló de Franco como el hijo predilecto dentro de los demás estadistas católicos. Y por esto Pío XII
tuvo aquella consideración hacia España, y cuando Pío XI, anteriormente, escribió una encíclica nada menos que la Dilectísima Nostra, nuestra amadísima, nuestra España, alentando precisamente a las fuerzas militares para atacar el peligro que corría nuestra patria por el comunismo. El pobre hombre murió un mes antes de ver el triunfo de Franco. Murió en febrero, cuando el día 1 de abril fue el día de la victoria. Pero ya esto lo intuyó también Pío XI, la Dilectísima Nostra, nuestra amadísima. Bien, pues, concretamente, hablando de mártires, ya saben que los antecedentes de republicanos fueron los que trajeron aquel odio y persecución a la Iglesia. Y por esto, desde el 17 de julio del 36, en Melilla, fue cuando comenzó aquel alzamiento nacional, que, por cierto, no fue solamente militar, fue cívico-militar. Fue el alma española la que se levantó contra estos foráneos que nos traían precisamente la perdición. Como ocurrió el 2 de mayo, no solamente fue una guerra militar, ni siquiera militar, porque el ejército no existía prácticamente, y el rey Fernando VII estaba secuestrado en Francia. Prácticamente la gente se defendió con horcas y con mujeres tirando tejas desde los tejados contra el ejército francés. Aquello fue realmente la revancha de un pueblo católico que se levanta contra un insurgente, contra un ateo, un liberal, que quiso imponernos aquí los términos de la Revolución Francesa. Bueno, pues en aquella guerra de decadencia, en que también la Segunda República trajo tanto desorden y tanta miseria, que al año siguiente de haber tomado el poder, ya estaba otra vez empeñada España. Miguel Primo de Rivera liberó la deuda que tenía España prácticamente totalmente. Al año siguiente ya tenía otra vez, la República ya estaba endeudada. Aquel caos de crímenes, de desorden y de falta de inteligencia entre los gobernantes, pues trajo naturalmente pues, el ataque a la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque la moral no interesa para el liberalismo, ni mucho menos para el comunismo. Si el comunismo es una utopía metafísica, utopía etimológicamente significa en ninguna parte, o sea, irrealizable, fantasiosa. Pues sí, bien dijo José Antonio Primo de Rivera, que ni de derechas ni de izquierdas, ni marxistas ni liberales, porque si el comunismo es una utopía metafísica porque destruye a la persona en todos sus derechos y en toda su humanidad, el liberalismo lo que hace es darte un poco más de libertad, pero te funde en el baño del libertinaje. Y eso también atenta contra la moral y atenta contra la dignidad humana y contra la categoría de la virtud, entendida cristianamente. Por lo tanto, son dos utopías. Lo que pasa es la utopía, yo la llamo a la democracia utopía infantil. Infantil porque te pinta unas fantasías de una libertad que prácticamente es vivir sin Dios, sin necesitarle. Y por eso la Constitución arrincona el nombre de Dios. Con eso ya está todo dicho. Solamente se odia aquello que no se ama. Y por esto, todo lo que nos ha explicado muy bien el amigo Fernando es una consecuencia, y lo que el señor Chicharro, una consecuencia de esta decadencia moral que nos ha traído ya el siglo XIX, con aquella lucha, recuerdan, de las guerras carlistas, donde se proponían dos cosas: o bien la tradición de siempre, o bien la ley de Cádiz, la PEPA, que llaman. El 19 de marzo que se promulgó aquella ley liberal que nos trajo un choque entre la tradición de siglos de España y un liberalismo. Y de ahí que estuvo aquellas guerras carlistas, se debió a esto. Ya empezaron en 1833, duraron 7 años. Y aquel enfrentamiento,
hizo que una vez más a la patria reaccionase y se diese cuenta del problema que teníamos desde fuera. Entonces, pues, claro, a perseguir a la Iglesia, a quemar iglesias, unas 20.000, que Franco restituyó, unas 20.000. Solamente que aquí en Asturias creo que fueron 600 las iglesias que él levantó. Y después de los Reyes Católicos, Franco ha sido quien más bien ha hecho a la Iglesia Católica, y no solamente a la nuestra, es decir, a toda Europa. Nos libró de esta guerra. Que sepan que Lenin pensaba hacer un efecto tenaza de abajo arriba del continente, empezando por España, claro, y por lo tanto barrer el signo de la catolicidad e imponer la gran dictadura en toda Europa. Franco, el único país donde el comunismo perdió los dientes, y eso no nos lo perdonan nunca. Seguimos siendo el punto de mira del odio masónico. La masonería es la esencia del odio contra Dios para imponer un reinado que no sea el de Cristo, el reinado del liberalismo, el reinado del hombre sin Dios. Primero existió el teocentrismo, comenzando la revelación divina, naturalmente en Israel, donde Dios era el centro de todo. La moral está inspirada por la ley de Moisés, la mosaica, la ley divina. Divina, positiva porque se concreta en unos preceptos concretos, y porque además es la razón la que está de acuerdo también con la fe. Fe y razón no se contradicen, se complementan. Y por eso, con buena filosofía se debe buena teología. Y si no, solamente vendemos, como ahora se está vendiendo, sal insípida, velas metidas debajo del celemín, que ya no alumbran a todos. Y aquí, por tanto, la masonería lo que está haciendo es esto, es minar con el rostro oculto, el poder del rostro oculto se les llama. ¿Qué hacen ellos según los protocolos de los sabios de Sion? Yo les tengo. El plan secreto de apoderarse del mundo, con eso llaman ahora la globalización o el nuevo orden mundial, un gran rebaño manejado por 4 chulos masones, judíos, para hacerse con las economías, con el control de la gente y quitar a Dios del medio. Este es el problema, la cuestión de la masonería. Una de las normas que tiene la masonería es esta. Somos invencibles porque somos invisibles. De ahí están, minando poco a poco y metiéndose en todos los sitios. Por supuesto, no se va a librar de eso el Vaticano, por supuesto. Hacía más de 2 siglos donde la masonería logró meterse después de que la Santa Inquisición, que era el filtro que atacaba las herejías para que no se dividiesen los estados, se perseguía mucho más entonces a una herejía que a un delincuente. Porque el delincuente era un caso aparte. Pero una herejía dividía el credo y, por lo tanto, la unidad del Estado y, por lo tanto, la fortaleza también en lo material y lo espiritual. Por lo tanto, la masonería quería atacar a la Iglesia para ver si borraba esto del mapa, quemando iglesias, quemando nuestro patrimonio artístico, persiguiendo a todo aquel que fuese a misa y se vistiese con un traje y una corbata. Ahí están los muertos, los asesinatos para cuellos, muchos de ellos enterrados vivos. Bien, hablo de fechas, después de alguna cosa más que se me ocurra, de las muchas que tengo por aquí. Bien, ¿cuántos mártires hubo que yo tenga catalogados por lo que se ha ido publicando por ahí? Son 13 obispos, nada menos, 263 monjas, que tienen las pobres mujeres para una guerra civil, 2.365 miembros de órdenes religiosas, 5.255 sacerdotes, prácticamente un tercio o algo más de un tercio de los sacerdotes que había entonces. El Papa León XIII no duda en denominar a esa secta perniciosa de ser la sinagoga de Satanás. Y el mismo Juan, evangelista, que escribió el Apocalipsis, que era judío, también reconoció que las sinagogas eran el lugar de reunión con fines satánicos. También le llamó sinagoga de Satanás.
donde se instala digo la masonería. Después tengo aquí un catálogo que voy a quedar aquí para que lo comenten un día, no tengo tiempo para todo, de las propiedades que busca la masonería. Pues son impresionantes, vamos. Desde la promulgación de leyes de divorcio y la ruptura del vínculo matrimonial es lo que interesa a la masonería, destruir la familia. La familia es la primera escuela de transmisión de una tradición católica, de formación humana y divina del niño. Claro, si acaba con la familia, ¿qué acabamos? Fabricando delincuentes, personas con la cabeza vacía que se marchan de casa y que viven una vida atea. La promulgación de leyes de divorcio, la ruptura del vínculo sacramental, debilitar los lazos matrimoniales, destruir la familia, facilitar la alteración de los nombres familiares, la consagración de la teoría del libre cambio en provecho exclusivo de las naciones ricas y poderosas desde el punto de vista económico-financiero, la igualdad social como principio de orientación política, nivelando por medio de papeletas el voto al instruido como al analfabeto, al honrado con el delincuente, al sabio con el necio, al apto con el inepto, liberalismo político y fatídico, la educación laica en las escuelas, libertad de enseñanza, ideas enciclopedistas estimulando el desvío y alejamiento religioso, negación de la extracción aún en caso de grandes crímenes y delitos cuando se invoque que estos se realizan por movimientos religiosos. En fin, es interminable. Aquí queda todo esto para que lo comenten. En cualquier reunión que tengan y que sepan que hay documentación de sobra para saber de que toda esta raza de la masonería, ya mismo Franco, que tanto la conocía, dijo que no olvidéis en su testamento que los enemigos de la patria y del catolicismo están alerta y nada más que él murió, a cara descubierta comenzaron la labor. Vamos a ver, de lo que habla aquí el amigo Fernando, muy importante. Digo que antes ya no tenemos conceptos como, por ejemplo, franquismo, un tópico, ahora se lo explico. ¿Qué otra cosa por ahí? Tolerancia, discriminación, otro tópico, que no tiene nada que ver con esto. Odio, nada tiene que ver con lo que están dándonos a entender. ¿Qué más por ahí? Fascismo, no conocen la filosofía del fascismo y sin embargo han convertido el fascismo en un insulto. Cuando no saben que Giuliano de Metzegra, 1919-1920, un maestro de escuela, fundó esta ideología del fascio. Fasces, en latín significa haz. Un haz, por ejemplo, de elementos pobres, pero que unidos hacen fuerza. Por ejemplo, una de trigo, una de cualquier producto. En sí mismo, una por una no es nada, pero unidas es el fasces. El gran manojo que unido hace fortaleza. Todavía la Guardia Civil lleva en sus insignias el fasces, muchos de ellos no lo saben, pero todavía sigue el fascio en un concepto sobre todo de lucha y de protección contra invasiones de ideologías foráneas que atacan el patriotismo. Sobre todo se hizo función contra el comunismo, que era el peligro que estaba amenazando entonces Europa. Y cuento que el fascismo se levanta con esta ideología unido también a Alemania para atacar ese oso ruso, ahí lo estamos viendo ahora, cómo intenta aprovecharse de lo que no debe, tratando de justificar cualquier cosa. Para el comunismo el fin justifica los medios, cualquiera. Y por lo tanto ahí vemos lo que está pasando ahora con Putin y lo que está pasando también en otras partes del mundo cuando la razón nos impone y lo que importa es el odio para acabar destruyendo aquello que se dice odiar. Eso es el tema del fascismo. Así, el franquismo. El franquismo no es una ideología de un señor que inventa una tiranía, sino que sirve
una ideología católica que está por encima de él y que lo pone a disposición de los demás. ¿Qué tendrá que ver el franquismo con el nacionalcatolicismo? Concepto de autoridad también desprestigiada totalmente, y así estamos, en una anarquía práctica. Yo diría, ¿cómo definiría yo a España ahora? Como una dictadura del parasitismo. Los parásitos están chupando la savia de la patria. Y por esto la multiplicidad de partidos políticos es lo que está haciendo, arruinando, porque ahí parece que cabe todo el mundo y encima se les trata a los extranjeros y se les trata mejor que a los nacionales. Sí. Y bien, esto, como no me quiero entretener mucho más, porque sé que hay más todavía, muchos más que nos tienen que decir muchas cosas, dejo aquí desconocimiento e ingratitud hacia la historia, para que lo lean. Y como paréntesis, o como último detalle, mentiras democráticas y las profecías sin respuesta, mi quinto ensayo filosófico, mandado a la Iglesia y al Estado, silencio administrativo, está aquí publicado todo. Doy la vuelta al calcetín en los tópicos de la democracia. Entonces, en vez de comulgar con lo primero que nos dicen, analiza un poco la esencia de cada concepto y verás lo que significa. Un ejemplar le he regalado aquí al amigo, otro para el señor, sí, para el señor Chicharro, otro para Fernando, ahora te lo voy a dar. Me queda por ahí alguno. Bueno, una anécdota, por ejemplo, de cobardía eclesiástica. Y esto me ha pasado a mí. 3 careos he tenido con el obispo. 3. No ha pedido conmigo, claro. Encima, quintos en formación, de antes del Concilio Vaticano II, que era formación clásica, estricta. Bueno, pues me llamaron, yo rebatí lo que me habían dicho y al final me han dejado por imposible, claro. Bueno, ¿qué me han querido decir con eso? ¿Que me calle la boca? Imagínense la tergiversación del Concilio Vaticano II en la liturgia y en parte de las doctrinas católicas, que por eso, gracias a Dios, no ha sido dogmático y no nos obliga en conciencia. Ya lo dijo Juan 23, que este concilio no iba a obligar en conciencia porque ni iba a definir nada, ni iba a condenar nada. Y por eso no condenó ni la masonería ni el comunismo. Bueno, pues una de las cosas que ha tergiversado también es el derecho canónico. No existía antes el derecho canónico esta ley de ahora del canon 832, que dice que los sacerdotes y religiosos no podemos hacer declaraciones en medios públicos sin permiso. ¿Para qué estamos? La vela debajo del celemín. Bueno, claro, cuando yo le contesté al obispo, me obligó a firmar que me doy por enterado. Claro, a este le tiran de las orejas desde arriba y oye, ese cura que tienes por ahí hace callar la boca. Y entonces me llama, yo firmo, como que me doy por enterado, pero no hago caso, claro, pues no puedo hacerlo, no estamos para eso. Y entonces le contesté al obispo, digo, mire, señor obispo, no conocía yo este artículo, pero cuando llegue a casa, cojo mi derecho canónico, lo estudio y les respondo por escrito, porque ellos hablan y no firman. Yo firmo y escribo. Bueno, pues le dije, mire, este canon es lo mismo que si un policía tiene que pedir permiso a su superior para perseguir a un delincuente. ¿Qué pinta? ¿Para cobrar? Bueno, y la última anécdota, muy corta. Solo dos curas estamos desde hace 7 años denunciados por una comunidad marroquí catalana. ¿De qué nos acusan? De odio. Pero bueno, ¿odio por qué? Lo único que hemos hecho, tanto ese compañero mío de Manresa como yo, que nos piden 3 años de cárcel y 3.000 euros de multa por concepto de odio, es que hemos denunciado la permisividad de la ilegalidad de los que vienen fuera por todas las consecuencias que eso nos trae. Sin que odiemos a nadie en concreto, porque no conocemos a nadie. Mal se puede odiar a lo que no se conoce. Bueno, pues por esta denuncia de esa permisividad, con todas las consecuencias que nos está trayendo, nos está volviendo la delincuencia, la droga, toda la inseguridad ciudadana, todo eso pues, se podría ahorrar perfectamente. Bueno, pues ¿qué recurso usa la masonería? Odio. ¿Para qué? Para que te calles. Intimidarnos, pero sin ninguna razón. Pues no sé, ha habido 3 aplazamientos de este juicio. El último va a ser para el día 1 de octubre. Tenemos un par de abogados cada uno y
tenemos ya argumentos de sobra para decir que ese concepto de odio es un concepto equivocado que no viene a cuento con lo que hemos denunciado, que no odiamos a nadie, sino odiamos la ilegalidad y la mentira. Amigos católicos, perseveremos en el bien. Lo verdadero es eternamente nuevo y por lo tanto es irrebatible. Por eso tenemos tanto odio contra la verdad, los que no quieren cumplirla. Gracias, Pater, por recordarnos que la sangre de miles de inocentes no puede ser ni olvidada, ni blanqueada, ni menos por el poder político. Muchísimas gracias, Pater. Vamos a hacer, si os parece, un receso de 5 minutos justos, y volvemos de inmediato porque va muy mal de tiempo, ¿eh?